La Corte, a través del Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, AC, presenta el ciclo de clases magistrales en apoyo a la formación para personas secretarias del Poder Judicial de la Federación. El tema de hoy, interpretación conforme y principio pro persona, con la magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero, del 11º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Master of Law por la London School of Economics and Political Science, doctora en Derecho por la Universidad y formadora de Ética Judicial por el Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte. Ha participado en cursos y diplomados de argumentación jurídica, derechos humanos, perspectiva de género, medio ambiente y desarrollo sustentable, derecho norteamericano, derecho tributario, amparo, derechos de los pueblos indígenas, procuraciones y administraciones de justicia, justicia federal para adolescentes, acciones colectivas, constitucionalismo progresista, capacitaciones para el trabajo remoto. Ha sido conferencista en foros nacionales e internacionales y catedrática en la UNAM, en el ITAM, en la Universidad Iberoamericana, en temas de amparo, derechos humanos, medio ambiente, perspectiva de género, derecho de familia, ética jurídica, mediación, teoría económica, derecho procesal constitucional, derecho civil. Analista en la Comisión Federal de Competencia y jefa de Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección General de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el Poder Judicial de la Federación ha sido secretaria particular y secretaria adjunta de ministro, secretaria proyectista en el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, jueza de distrito y magistrada de circuito en materia administrativa. Y el tema que vamos a ver hoy es el control de convencionalidad, el principio pro persona y cómo surge todo en la jurisprudencia mexicana, de a partir de cuándo y desde mi óptica, por qué se empieza a apagar un poquito o por qué va y viene el tema desde el punto de vista jurisprudencial. Y todo tiene su inicio en un asunto que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un asunto muy conocido y muy famoso, que se le conoce como el asunto de Rosendo Radilla Pacheco y otros. Y en ese asunto, y después posterior a él, empieza a condenar la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano, pero justamente se resuelve un caso en donde los militares mexicanos desaparecen a esta persona y a otros, al señor Rosendo Radilla Pacheco, y se les juzga conforme a las leyes militares, a las leyes de la milicia. Y lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos al condenar al Estado mexicano es que tiene que haber una sensibilización a todos los poderes públicos y un acatamiento a los derechos humanos y sobre todo, cómo en todos los poderes públicos. La pregunta que surge es, ¿y cómo debía cumplir el Poder Judicial de la Federación la sentencia de Rosendo Radilla Pacheco y otros? Y aquí estamos hablando de un caso también emblemático que se resolvió en 2010 y pocos asuntos son tan interesantes y causan las posteriores tesis de jurisprudencia e interpretaciones como que se aperturó un expediente que fue el expediente Varios, 912-2010, y se resuelve el 14 de julio de 2011. Pero aquí lo interesante fue que como se condena a todos los poderes públicos, ya también internamente en México empezaba a surgir esta cuestión de en dónde estaban los tratados internacionales en la jerarquía normativa. Habían habido previamente otros asuntos en donde se les había dado cada vez una jerarquía mayor, original, y la interpretación era del artículo 1 y del artículo 133 constitucional. Pero todavía no había una reforma constitucional
en donde claramente se dijera, y en el caso de la historia interpretativa de nuestra Constitución y de la historia legislativa, por tener las raíces germano-romanas, aunque nuestra Constitución deriva, tiene como fuente la Constitución americana de 1776. No obstante, nosotros teníamos una forma de interpretar más legalista y menos garantista hasta antes de este expediente Varios 912, diagonal 2010. Entonces, sin embargo, la Corte sí poco a poco fue poniendo a los tratados internacionales en una jerarquía normativa superior a las leyes federales. Nosotros sabemos que las leyes federales y las leyes locales, es decir, los ámbitos jurídicos parciales, local y federal, son ámbitos jurídicos distintos. No hay una subordinación y una suprasubordinación del ámbito federal con el ámbito local, es decir, con el ámbito estatal, ¿no? Ambas se sujetan al ámbito constitucional, al orden jurídico constitucional que está encima, pero entre ellas no hay una jerarquía, entre ellas me refiero al orden jurídico parcial federal y al orden jurídico parcial local o de las entidades federativas, no hay una jerarquía normativa. Y la pregunta era, ¿en dónde están los tratados y convenios internacionales? Y poco a poco fue en donde la Corte, con la interpretación que fue haciendo el artículo 1 y del 133 constitucional, es en donde se les comienza a dar una jerarquía normativa superior a leyes federales y leyes locales, pero en un principio inferior a la Constitución, hasta que viene este expediente Varios 912-2010, que se resuelve en 2011, ya tiene más de 12 años de que se resolvió, y a partir de entonces una cantidad de jurisprudencia de la Corte. Es más, les voy a decir una cosa tan importante fueron estas, junto con el expediente Varios y las reformas constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011, que dieron lugar a la 10ª época. Ahorita estamos del Semanario Judicial de la Federación. Ahorita estamos en la 11ª época, en la 11, pero estas reformas que han sido, desde mi óptica, las de 2011, han sido las más importantes que hemos tenido probablemente en 30 años, quizá, y han dado lugar a todas las interpretaciones que ahorita les digo también, cómo hubo un péndulo de Bergson en donde se fueron los órganos jurisdiccionales mucho hacia un lado y la Corte paulatinamente empezó a orientar qué sí se podía hacer con el control de convencionalidad y qué no se podía hacer con este control de convencionalidad. Una jurisprudencia muy rica, es una jurisprudencia muy interesante, pero paralelamente a este expediente Varios, lo que les comentaba es que ya había una cierta necesidad interna de reformar la Constitución y de poco a poco empezar a ver en dónde estaban los tratados internacionales y finalmente en el Diario Oficial de la Federación, el Poder Reformador de la Constitución realiza unas reformas de 6 y 10 de junio de 2011, que les comenté, en donde claramente tenemos los tratados y convenios internacionales están dentro del parámetro de regularidad. En otros países se conoce como control de constitucionalidad. Esencialmente es lo mismo, hay doctrinarios que siguen diciendo que es un parámetro de regularidad. Es pura cuestión de semántica. Lo tiene Alemania, lo tiene España, lo tiene Colombia, lo tiene también Francia, y lo que significa este parámetro de regularidad o control de constitucionalidad o también control de convencionalidad, en la denominación que se le dé es indistinto. Cada vez tenemos que acercar más la justicia a un lenguaje claro, a un lenguaje cotidiano, porque la Constitución está hecha para que se acerque a la gente. Las reglas y la interpretación por parte de la justicia también están hechas. Hay una demanda social distinta en el lenguaje que se ocupa en la justicia, sobre todo en el lenguaje de interpretación constitucional, que lo que significa esto es que los tratados y convenios internacionales de derechos humanos
en los que México es parte, es decir, que han sido aprobados por el Senado de la República y el Ejecutivo Federal, que son los dos órganos de poder público que intervienen para que sea obligatorio un tratado y convenio internacional, antes de una vez que se publica en el Diario Oficial de la Federación, es que tienen están dentro del mismo rango constitucional, dentro del mismo, por eso se llama parámetro de constitucionalidad o control de constitucionalidad, y esto dio lugar a tres cosas esencialmente en el artículo primero constitucional, que déjenme abrirlo, y ahorita para que lo leamos, porque sí es importante que lo tengamos presente, este artículo primero constitucional, pero uno de los puntos que contempla es el principio pro persona, y el principio pro persona es que te lo pongo y si no se los voy diciendo. El principio pro persona lo que significa es que se va a aplicar aquella legislación a la persona justiciable, y de hecho por parte de todos los órganos jurisdiccionales que sea, y todas las otras autoridades de los poderes públicos, que sea más favorable a la persona. Cuando en un principio se reforma la Constitución con este principio pro persona, antes se le llamaba principio pro homine, pero esto ha ido cambiando. Se estimó que principio pro homine no era adecuado porque era un lenguaje que excluía a las mujeres y que tenía ciertos sesgos de cuestión de género. Entonces, por eso ahora se le llama principio pro persona, para quitarle toda connotación de dejar fuera a las mujeres. Rompe esencialmente con la pirámide kelseniana de la jerarquía normativa. Y el principio pro persona de lo que significa es que se va a aplicar por parte de la persona operadora de justicia aquella norma que sea más benéfica para la persona justiciable, o que sea más benéfica también para uno de los principios constitucionales. ¿Cuáles son los principios constitucionales que tenemos? Pues tenemos el principio del interés superior de la niñez, también llamado interés superior de la infancia. Entonces va a aplicar a niñas, niños y adolescentes aquella norma, sin importar su jerarquía normativa, que sea más benéfica a este sector, es decir, a las niñas, niños y adolescentes, por ellos tener el principio del interés superior de la niñez a su favor, que está en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y también en el artículo 4 constitucional, después de unas reformas, son las reformas constitucionales de 6 y 10 de junio, pero estas reformas constitucionales de 2011 trajeron una serie de reformas también posteriores en ese año 2011. Dentro de ellas está el interés superior de la niñez, que es un principio constitucional. Otro de los principios es este que estamos viendo, el principio pro persona. Y un principio constitucional es distinto a un derecho humano. Un principio constitucional tiene una fuerza expansiva mucho más grande que el de por sí grande fuerza expansiva de derechos que tiene un derecho humano o un derecho fundamental. La diferencia entre derecho humano y derecho fundamental es doctrinaria, en realidad, porque el derecho humano es el que viene de un tratado y convenio internacional, y el derecho fundamental, el que viene, la Constitución, pero desde mi óptica también ahorita ha perdido un poco sentido esta distinción, porque de todas maneras los derechos humanos están contemplados en la Constitución después de estas reformas de 2011, en el artículo primero, y esto es lo que genera el parámetro de regularidad o parámetro de convencionalidad o constitucionalidad, porque están los derechos fundamentales contemplados en la Constitución junto con los derechos humanos contemplados en los tratados y convenios internacionales de los que México, en materia de derechos humanos, de los que México es parte. Entonces, eso es lo que tenemos con el principio pro persona, que se va a aplicar
aquella ley más favorable, especialmente en los principios constitucionales que les decía, el principio del interés superior de la niñez. Otro de los principios constitucionales que tenemos es el principio prooperario, que significa ante duda a favor del trabajador o de la trabajadora, que está en el artículo 123 constitucional. Tenemos el principio pro reo, que es muy conocido, constitucional desde luego también, y convencional, ante duda a favor del reo. Y hay uno en el que quiero hacer un alto, porque sí me preocupa mucho la cuestión ambiental, que es el principio proambiente. Y el principio proambiente implica que ante duda en la aplicación de la norma siempre hay que ir a favor de aquella norma que protege el ambiente. Estamos viviendo una crisis climática que nos tiene con el pendiente de qué va a pasar con el derecho al futuro. Y este principio proambiente hay que empezarlo a manejar por parte de los órganos jurisdiccionales con más fuerza y relacionarlo con otros derechos humanos que seguramente vendrán en un futuro cercano, inmediato, ya no, e inmediato tal vez, ya no a largo plazo, que es el derecho a la ciudad, por ejemplo, el derecho humano a la ciudad, que será un derecho en donde tendrá un cierto impacto con el derecho ambiental también. ¿Por qué? Porque ya el 80% de la población latinoamericana vive en las zonas urbanas y nada más el 20% en las zonas rurales, pero además estamos viendo y resintiendo cómo el cambio climático está poniendo en riesgo la sobrevivencia del propio ser humano. Y otro tema, los seres humanos con este principio proambiente o pronatura, como también se le conoce, tenemos que, y particularmente los órganos jurisdiccionales, empezar a proteger las otras especies de seres vivos, porque si no, nos vamos a quedar solos en los seres humanos, en las personas, en la faz de la tierra, y no queremos eso. La queremos compartir con otros seres vivos, otros animales distintos del reino animal, distintos al humano. Estos son algunos de los principios constitucionales sobre los que se tiene que aplicar el principio pro persona, que será muy interesante si el día de mañana este principio pro persona cambia su denominación en relación con el principio pro natura también, que ya veremos. Ahora, una vez dicho esto, si no tienen hasta ahorita preguntas, ¿verdad, Nicole? Para pasar a lo que es el sistema de control constitucional. ¿Qué pienso sobre los derechos de la madre tierra? Está preguntando una persona, ¿qué pienso sobre los derechos de la madre tierra? Regulados en, déjeme, me la pueden, es que ya se me fue la pregunta, ¿me la lees, Nicole, por favor? Sí, claro que sí. Magistrada, ¿qué piensa sobre los derechos de la madre tierra regulados en las constituciones de Bolivia y Perú respecto a su defensa y protección ambiental? Sí, mire, en particular yo soy una magistrada, una juzgadora desde jueza, muy protectora de los derechos, todo lo que tenga que ver con el principio proambiente y proteger la naturaleza y extender ese derecho. Entonces, mi respuesta automáticamente va a ser que estoy de acuerdo en todo lo que tenga que ver con la protección al ambiente. Pienso que la justicia en ese sentido ha llegado tarde de todo el mundo, no solamente de México, porque ya tenemos la crisis, han sacado extraordinarias sentencias la Corte Suprema Mexicana y también otras cortes o tribunales constitucionales del mundo, pero sí son sentencias que han llegado tarde, lo tengo que decir con enorme preocupación, porque la crisis climática ya la tenemos encima. Se han firmado muchos tratados y convenios internacionales desde 92, está la Convención de Río, por haberse firmado en Río de Janeiro, en Brasil, pero lo que ha sucedido con la cuestión climática es que intervienen los gobiernos a nivel internacional para firmar los tratados y convenios
en materia ambiental y luego regresan a sus países de origen y sienten una enorme presión para el crecimiento económico, para condiciones de empleo, para la generación de echar la economía a andar y ese crecimiento económico ha ocasionado que a veces no se puedan cumplir los tratados y convenios internacionales en materia ambiental. Está el Acuerdo de París también, que es el que contempla que no tiene que aumentar más de 2 grados centígrados la temperatura sobre la Tierra por la catástrofe que esto ocasionaría en la vida humana. Y todos los tratados internacionales, el último que se firmó también, déjenme buscar ahorita el nombre, internacional en materia ambiental, que se está aplicando. Pero hay otra cosa importante aquí, que ya tiene que haber coordinación entre poderes públicos y ya no únicamente esta división absoluta de decir esto corresponde al judicial, al ejecutivo o al legislativo o a los organismos constitucionales autónomos, sino realmente necesitamos ya sumar esfuerzos para un objetivo común, que es que no aumente la temperatura de la Tierra en estos 2 grados y coordinarnos para poder tomar las acciones necesarias para limpiar las aguas y los mares en forma coordinada todos los países y dentro de todos los países todos los actores que estamos dentro, que son todos los poderes públicos, y tiene que participar también la sociedad civil, porque ya no es momento de decir, te corresponde a ti esto, esta parte. Una de las cuestiones ambientales más delicadas ha sido la cuestión competencial, justamente, que competencialmente a quién le corresponde una acción o si se extralimitó en su ámbito competencial y por eso se llegaron a conceder amparos. Entonces, atendiendo a su pregunta, pues siempre para mí se tenía que aplicar desde hace 14 años que soy, casi 14 años que soy jueza, ante duda a favor del ambiente, independientemente de lo que sea, inclusive en materias como la materia civil, la materia mercantil, cuestiones contractuales. Como ya en otros foros lo he explicado, lo he hablado, si las partes, dice la pirámide, solo rompe en materia de derechos humanos, sí, solamente en materia de derechos humanos a quien preguntó eso, sí, pero entonces la coordinación en la cuestión ambiental. Ahora, había otra preguntita, ¿verdad, Nicole? Y si estuvo bien contestada en su integridad o quiere que la aborde nuevamente desde una óptica distinta la respuesta, adelante de lo que acabo de exponer. Magistrada, tenemos otras preguntitas. Nos preguntan si el parámetro de regularidad constitucional se integra por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados en materia de derechos humanos suscritos por México, o si se integra por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y todos los derechos humanos contenidos en cualquier tratado suscrito independientemente de su materia. No, esos son de derechos humanos, efectivamente. El artículo 1 constitucional claramente dice, esta Constitución y los tratados y convenios internacionales de derechos humanos sobre los que México sea parte, palabras más, palabras menos. Esto significa que el parámetro de constitucionalidad o parámetro de regularidad, que en otros países se llama bloque de constitucionalidad, que les comentaba, se integra con los derechos fundamentales de la Constitución y aquellos derechos humanos de tratados y convenios internacionales de derechos humanos en los que México sea parte. Pero esto ha ido en una forma muy interesante jurisprudencialmente hablando, que a mí me gusta cómo ha hecho la evolución nuestra Corte Suprema, en que también abarca en alguna medida la interpretación de estos tratados y convenios internacionales, en particular el Pacto de San José, todo lo que resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Originalmente la Corte, nuestra Corte Suprema, lo que dijo era que la jurisprudencia de la Corte Interamericana solamente era obligatoria para nosotros, para las personas juzgadoras en este control de convencionalidad,
en donde el Estado mexicano hubiese sido condenado. Pero después la jurisprudencia mexicana, la de nuestra Corte, fue evolucionando y fue estableciendo que estamos obligados a acatar la interpretación que da a través de la jurisprudencia el Pacto de San José, es decir, de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Nosotros estamos dentro del sistema interamericano de derechos humanos y que estamos obligados a acatar todas las sentencias de la Corte Interamericana, independientemente de cuál haya sido el país condenado. Y esto fue interesante porque al final lo que hizo la Corte Suprema Mexicana fue establecer que quien tiene la última palabra para interpretar el Pacto de San José, es decir, la Convención sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, es la propia Corte Interamericana, porque es quien tiene la competencia para su interpretación. Entonces, sí, respondiendo, es de tratados internacionales sobre derechos humanos. Y también, ¿por qué? Porque si no, imagínese usted, en un tratado comercial, por ejemplo, que no es de derechos humanos, que lo pongamos dentro de un parámetro de constitucionalidad, porque ahí dirían, bueno, entonces tiene que prevalecer la productividad en este y en este sentido, y el comercio en este sentido. Y si va en contra del ambiente, por ejemplo, entonces sí puede haber colisión también entre dos convenios y tratados internacionales. Por eso es que es de derechos humanos y muchas gracias por su pregunta. Hay otras dos, ¿verdad, Nicole? Otras dos preguntas. Así es, magistrada. Nos preguntan en qué momento se aplica la interpretación menos restrictiva conforme al principio pro persona. La interpretación menos restrictiva siempre se tiene que aplicar aquella restricción, siempre se tiene que interpretar la norma de la manera menos restrictiva, pero esto también es en función, más que menos restrictiva, tienes que interpretar las normas con un principio pro persona. Eso es lo que la Corte ha dicho. Y siempre las normas generales tienen varias interpretaciones y el órgano jurisdiccional tiene que presumir, las normas se presume que son constitucionales y convencionales, porque vienen del Poder Legislativo y el Poder Legislativo tiene, son en la Cámara, nuestro caso, que es un sistema bicameral, en la Cámara de Diputados son los representantes, como se les conoce, representantes del pueblo, la Casa del Pueblo, y la Cámara de Senadores son los representantes de las entidades federativas. Es decir, se le conoce como la Casa del Federalismo, a una como la Casa del Pueblo, a la Cámara de Diputados, y a la Cámara de Senadores la Casa del Sistema Federativo, ahora de las entidades federativas. Esto significa no necesariamente las leyes en el sistema bicameral. La Cámara Alta siempre es la de senadores y la Cámara Baja, se le conoce como Cámara Baja la de diputados y Cámara Alta la de senadores, pero no necesariamente significa que las normas empiezan y pasan siempre por la Cámara de Diputados y luego por la de senadores, no, solamente aquellas tratándose de empréstitos, reclutamiento de tropas y vemos las cuestiones de presupuesto. También únicamente, y las impositivas, las de impuestos que ya comenté, reclutamiento de tropas y presupuestos, son las que a fuerzas tienen que pasar primero por la Cámara de Diputados. Ahora, pregunta usted cómo se interpretan con la interpretación menos restrictiva. Las leyes se presumen constitucionales, las normas generales, en su vertiente de leyes que derivan del Poder Legislativo, porque no todas las normas generales derivan del Poder Legislativo, los reglamentos locales y los reglamentos federales vienen del Ejecutivo, pero materialmente son normas generales. Se presumen constitucionales y se presumen convencionales. Ahora, ¿cómo se van a salvo? Que la interpretación, por eso la Corte Mexicana ha desarrollado tesis que es sobre se llama interpretación conforme. Las leyes, las normas generales tienen varias interpretaciones. Tienes que ver
cuáles son las interpretaciones antes de declararla inconstitucional o inconvencional, para tomar aquella interpretación que es conforme a la Constitución, que es lo que se quiere y lo que se busca. Por eso en su pregunta dice, ¿es la aplicación menos restrictiva? Pongámoslo de otra, replanteemos la pregunta. ¿Sería la interpretación que sea más acorde a los derechos humanos? Sí, está contestada. Si me puede poner si la respuesta está, satisface sus expectativas, y lo que quería que contestara es, más que la aplicación menos restrictiva, es la interpretación más acorde a los derechos humanos, y que trate de no expulsar, que no se expulse, eso es lo que se pretende, la norma general del sistema jurídico con una interpretación conforme, porque la norma general viene de los representantes populares. Ese es uno de los temas que la Corte también ha dicho. Luego les pongo las tesis de interpretación conforme, y claro, cuando ya no da otra interpretación conforme, se expulsa del orden jurídico nacional, porque tienen que ser las normas generales acordes al orden jurídico constitucional. Hay otra preguntita, ¿verdad? Varias preguntas Sí, a las órdenes. Sí, otra pregunta que me plantean es, ¿puede existir un principio pro persona con retroactividad de ley? Ay, ese es muy interesante. Mire, en el mundo jurídico, cuando empecé a estudiar como ustedes que ahorita están aquí, que se los agradezco de darme este tiempo de su tarde, yo quería una respuesta como las que ustedes a veces preguntan, ¿no? Yo quería que me dijeran los maestros si era blanco o negro, ¿no? Se puede la retroactividad tratándose el principio pro persona, y yo no quería que los maestros me contestaran el famoso depende, y siempre contestaban depende. Pero ¿sabes qué, Nicole? Va uno creciendo y te das cuenta que el mundo del derecho tiene muchas tonalidades de gris, tiene muchas tonalidades de gris. Gris más claro, casi blanco, y gris más oscuro, casi negro. Y estas tonalidades de gris orillan a que muchas veces las respuestas sean depende. ¿Cuándo sí va a ser la retroactividad, el principio pro persona siempre? Pues tratándose del mayor beneficio, porque eso lo contempla jurisprudencialmente desde las tesis de la quinta época, que son las que surgen de nuestra Constitución vigente de 1917, que son las tesis vigentes, porque nosotros tenemos el Semanario Judicial de la Federación, las tesis históricas, que son las que se dieron antes de 1917, con las constituciones pasadas de 1857, y las tesis vigentes a partir de la interpretación de nuestra Constitución de 1917, pero en sus distintas épocas jurisprudenciales. Y les comentaba hace ratito que vamos en la 11ª época. ¿Y por qué se van dando las épocas? Por un rompimiento constitucional, porque hay un paradigma constitucional, que hay un rompimiento que hace que se genere una nueva época. La 9ª época se da cuando la Corte cambia su composición a la actual, de 11 ministros y ministras y de 2 salas. Antes de esa, la 8ª época tenía 4 salas y una sala auxiliar, y eran 21 ministros y 5 supernumerarios. Pero aquí lo importante en la retroactividad del principio pro persona es, uno, depende de la materia, y dos, el principio pro persona retroactivo de una ley es diferente a cómo se interpretaría el principio de retroactividad en términos de pro persona de una jurisprudencia, que también es integrativa de la ley, y depende de qué jurisprudencia. La Corte ha dicho en cuestiones del ISSSTE, que ahorita la estamos resolviendo en materia administrativa, que no se viola el principio de retroactividad cuando hay una tesis de jurisprudencia más favorable previamente, que sacaron los colegiados en lo de ISSSTE de pensiones,
a la de la Corte. Entonces, sí, la respuesta que yo le podría dar es depende del caso, depende si es retroactividad en principio pro persona, que argumentan mucho en cuestiones de las pensiones del ISSSTE, que la Corte se pueden meter al Semanario Judicial de la Federación, ha dicho que no se viole el principio pro persona, a cuestiones que tienen que ver con la materia penal, que claramente aquí el principio pro persona por el principio pro reo se aplica en beneficio retroactivamente siempre. Entonces, por ejemplo, que se quite un ilícito, vamos a suponer que es el caso de cuestiones que tienen que ver con el daño moral, antes estaba con la libertad de expresión, antes estaba contemplado como cuestión penal, y ahorita ya nada más es una responsabilidad civil extracontractual, si a través del daño moral, cuando hay una afectación a la honra, al honor, cuando se hace una manifestación en el ejercicio de la libertad de expresión, pero que también tiene límites, cuando se incita a la violencia, por ejemplo, esos son límites a la libertad de expresión. Y entonces, en ese sentido, el principio de retroactividad, por el principio pro persona de por sí, o sin este principio, se aplicaría la norma más favorable. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, magistrada. En cuanto al principio pro persona, nos han puesto varias en el sentido que nos dicen, el principio pro persona, si aplica este principio al derecho de presunción de inocencia en relación con la prisión preventiva oficiosa. Esto ya lo resolvió la Corte. Y la Corte, este es un tema interesante porque la Corte había sacado justo después de este asunto del expediente Varios, 912-2010, una tesis que derivaba de una contradicción de tesis, que ahorita les voy a sacar, de hecho es una de las que traía para verlas con ustedes, que son los límites, los límites al control de convencionalidad. Y dice lo siguiente, fíjense esta tesis, y entonces fue una de las que se vio con la prisión preventiva. Déjenme ver, la restricción interpretativa, el fuero militar. Por ahí está, voy a poner aquí contradicción de tesis. A ver, espérenme un segundo. Lo que dijo la Corte fue que o lo que había dicho la Corte en esta contradicción de tesis, es que cuando había una restricción constitucional, había que atenerse a la restricción constitucional en esta control de convencionalidad. Déjenme ver si restricción, aquí está, restricción constitucional, interpretativa. Fue una contradicción de tesis que se resolvió la 392, diagonal 2011, en donde la Corte en ese momento lo que dijo es que si la Constitución tenía una restricción, no aplicaba el control de convencionalidad sobre un artículo constitucional. ¿Qué es lo que nos había dicho la Corte antes con el expediente Varios 912-2010? La Corte había dicho que había que hacer un control de convencionalidad sobre todas las normas y que el sistema de control de constitucionalidad tenía dos vías, dos grandes vertientes, como había dicho la Corte en ese momento. Decía, uno, que era el control concentrado de constitucionalidad, que lo hacían los órganos jurisdiccionales cuando te planteaban justamente la constitucionalidad de una norma general, que es a través del juicio de amparo, ya sea indirecto o directo, de la acción de inconstitucionalidad, de la controversia constitucional, o lo que tienen otros órganos también, como es el juicio político, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero son medios de control constitucional ex profeso. Y luego, la Corte lo que dijo es, tenemos otra grande vertiente en este modelo de control de convencionalidad, que es el difuso. Y este control difuso implica que cualquier órgano jurisdiccional del país, formal o materialmente jurisdiccional, es decir, incluyendo también los tribunales contencioso-administrativos o el Tribunal Federal
de Justicia Administrativa o los tribunales militares pueden hacer un control de convencionalidad, y esto no significa que hagan la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma general en puntos resolutivos, sino significa que inaplican la norma al caso concreto. Y tratándose de estas restricciones constitucionales en la contradicción de tesis, en ese momento, en la 392, lo que la Corte dijo es, cuando hay una restricción constitucional, no aplica el control de convencionalidad sobre un propio artículo constitucional. Entonces, sin embargo, hace poco que se resolvió lo de la prisión preventiva, que estaba a rango constitucional, ahí la jurisprudencia de la Corte cambia para la mayoría de los señores y señoras ministras determinar que sí es inconvencional un artículo constitucional, que era lo de la prisión preventiva. Sí, muy interesante. Ese es su pregunta. Es materia de estudio en un artículo que puede usted hacer o en una tesis de maestría o de doctorado. Es muy interesante. Muchas gracias por la pregunta. ¿Cuál otra pregunta? Sí, magistrada. Tenemos otra pregunta en el sentido de si las autoridades administrativas están obligadas a aplicar la interpretación conforme y el principio pro persona, además de hacer un control de constitucionalidad. Súper pregunta también. Mire, esto es interesante por el sistema y el andamiaje, la ingeniería constitucional que tenemos, si lo puedo llamar así. ¿Quién es el último intérprete? Sí, es esa, exactamente, la contradicción de tesis 293-2011. Gracias por la precisión, es correcto. Muchísimas gracias porque le estaba buscando justamente. ¿Y quién es el último intérprete de la Constitución? El Tribunal en México, el Tribunal Constitucional. En México, hasta este momento, el Tribunal Constitucional es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay otros países que tienen una Suprema Corte o que tienen un tribunal contencioso administrativo al mismo nivel que lo que es el Tribunal Constitucional, pero como sucede en el caso de Finlandia, por ejemplo, que están a la misma altura. Pero en el caso de México, o hay otros países como Colombia, como Perú, que tienen a su Tribunal Constitucional, que es distinto a la Corte Suprema, que sería el tribunal, la última instancia en cuestiones de legalidad. En el caso de nosotros, Alemania también lo tiene, Austria también lo tiene así, España también lo tiene así. En el caso de nosotros, nuestra Corte Suprema hace las veces de Tribunal Constitucional. Esto significa que es porque es la Corte, la última intérprete de la Constitución. Y como tal, nuestra ingeniería constitucional, la jurisprudencia de la Corte solamente, que ahora a partir de 2021, solamente es obligatorio, con un solo precedente cuando tiene la mayoría calificada, 4 de 5 ministros de las salas u 8 ministros del pleno, o ministros o ministras del pleno, solamente obliga a todos los órganos jurisdiccionales a lo largo y ancho del país, formal o materialmente jurisdiccionales, pero no obliga a las autoridades administrativas, la jurisprudencia de la Corte. Tampoco la de los plenos regionales, desde luego, pues si no obliga a la de la Corte, menos lo de los plenos regionales y mucho menos las de los colegiados. Ese es un tema pendiente. Sin embargo, es interesante que existe también lo que se llama Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que está contemplada en la Constitución y en la Ley de Amparo. ¿Y qué sucede con esta comunicación y diálogo que hay entre poderes públicos en el andamiaje constitucional? Pues, ¿qué sucede? Que cuando hay una declaratoria general de inconstitucionalidad de una norma general, la Corte la comunica al Poder Legislativo para que el Poder Legislativo
por determinarse voy a llamarle por el Tribunal Constitucional del país, que la norma general es contraria a la Constitución, la tiene que expulsar. Es el caso de lo que se vio con la Ley General de Salud, con lo del cannabis, con lo de el cannabis para cuestiones de recreación, que está la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Entonces, contestándole a su pregunta, es que las autoridades administrativas no están obligadas a acatar los precedentes del Tribunal Constitucional, que es nuestra Corte. Creo que es un pendiente, pero ¿qué es lo que sucede o qué los para? Pues esta división de poderes, que no podría la Corte, que es parte del Poder Judicial, pues decirle a otro poder público distinto, que es el Ejecutivo, en la parte administrativa, que las autoridades cumplieran su jurisprudencia. No sucede eso con otros países, porque los otros países, su Tribunal Constitucional está fuera de los poderes constituidos. Ese es el tema que hay que sopesar y valorar. En nuestro caso, la Corte forma parte del Poder Judicial, que es un poder constituido, pero a su vez es un tribunal constitucional. Sí, es muy bonitas preguntas, muy interesantes. Muchas gracias, magistrada. Finalmente, ya para dejarla continuar en su exposición, nos preguntan ¿cómo poder aplicar el principio pro persona en un caso concreto cuando precisamente a través de una jurisprudencia se ha establecido que ante la restricción de un derecho humano deberá estarse a lo dispuesto en la Constitución? Cuando hay a ver, otra vez me la puede decir, por favor. ¿Cómo poder aplicar el principio pro persona en un caso concreto cuando precisamente la tesis 293-2011 estableció que ante la restricción de un derecho humano debe estarse a lo dispuesto en la Constitución? Sí, es que también buena pregunta. El tema que les comentaba con esta contradicción de tesis es que la jurisprudencia de la Corte Mexicana con lo de la prisión preventiva pareciera que no rebasó este propio criterio de la contradicción de tesis 293, pero en realidad sí tomó una vía interpretativa distinta porque declaró inconvencional la prisión preventiva. Entonces, esta nueva declaratoria de inconvencionalidad de la prisión preventiva da para una interpretación en donde se podría, a través de la congruencia, porque si la Corte siguiera este último precedente, se podría declarar nuevamente inconvencional un artículo de la Constitución, pero hay que tener mucho cuidado cuando se haga porque y mucha claridad en el mensaje que se les manda a las personas justiciables y a los gobernados en general sobre lo que es el control de convencionalidad sobre un artículo constitucional. Sí, yo sé que le causa a usted que está preguntando, dice, ¿cómo existe esta contradicción de tesis 293 que establece que los límites constitucionales se deben de respetar y que no habrá control de convencionalidad sobre un artículo constitucional? Y posteriormente sale el asunto de la prisión preventiva en sentido contrario. Y claro que tiene derecho a pensarlo de esa manera, porque sí pareciera en forma racional que está rebasada la contradicción de tesis. Aquí hay otra pregunta, el doctor Tovarish. Ajá. Nos preguntan, hay preguntas relacionadas con el tema de protección al medio ambiente. No sé en qué si considera usted que el aumento de castigo disminuiría la destrucción de los bosques y con esto mantener los mantos acuíferos para preservar la vida humana. Sí, esa también es una pregunta interesante. Con más castigos, lo que se necesita es una protección integral. En materia ambiental, en relación con las tres responsabilidades en materia ambiental que tenemos la responsabilidad civil sobre un mismo acto que daña el ambiente, la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa. Yo creo como punto de partida que se tienen que crear tribunales especializados en materia ambiental que conozcan de las tres responsabilidades por ser una misma conducta la fuente de esas tres
posibles responsabilidades. Penas más altas es cuestión de lo que se conoce como análisis económico del derecho, que se genera un desincentivo para que ya no se dañe el ambiente, ¿no? O en sentido contrario, ¿cómo puedes generar un incentivo para que no se dañe el ambiente? Pues ese es análisis económico del derecho. Si el incentivo para no dañar el ambiente es aplicando penas más altas, o por el contrario, teniendo mayor vigilancia para que no se dañe el ambiente, porque una pena más alta es ya que se cometió la conducta, y tenemos varios principios en materia ambiental. Uno es el principio precautorio, y ese principio precautorio es también que no se cometa antes de que se cometa la conducta que dañe el ambiente, prevenirlo. El principio de prevención ambiental también, y otro es antes de que, no importa que no tengas la evidencia científica, la totalidad de la evidencia científica, de todas maneras se debe de pronunciar a favor del ambiente. Y en materia ambiental, mire, estamos en una crisis grave. Y la crisis grave es porque el mundo completo, no solamente México, se ha convertido en un bloque de concreto. Y en relación con lo que usted decía de los mantos acuíferos, ya no están teniendo los mantos acuíferos, ya no están pudiendo llenarse nuevamente, y con la absorción del agua de lluvia, pues ya no se llama recargar, ya no se están recargando los mantos acuíferos. Y esto está generando una crisis de agua dulce para la vida humana grave. ¿Qué han hecho los países? Pues han hecho desalinizadoras, y las desalinizadoras lo que hacen es tomar el agua del mar y le quitan la sal para que sea para consumo humano. Eso lo tienen mucho en España. ¿Y qué ha pasado también con el ambiente? Bueno, ante la crisis climática se deriva en alguna medida por todos los desechos que echa el ser humano, que no cuida, que no se reciclan, reducen, y lo que sucede, tiene que haber reuso, reciclar y reducción de todo. Y ahorita hay toda una tendencia a lo que se conoce como economía circular, pero ya está muy avanzado el daño ambiental, con penas más altas a posteriori de la conducta. No creo que se logre mucho. Lo que tiene que haber ya es una cuestión preventiva para cuidar lo poco que hay en bosques, una cuestión reparatoria del ambiente. Y ahorita les digo lo que opino de los herbicidas en los cultivos, y sí lo puedo decir porque ya resolvimos el asunto de los organismos genéticamente modificados. No estaría adelantando criterio, que son resistentes al glifosfato. Es un herbicida que causa cáncer. Me quedé sola en un voto particular, lamentablemente. Y entonces sí tiene las penas más altas, es un desincentivo que algo sirve, pero normalmente quienes dañan el ambiente a lo que juegan es a que no los descubran en la conducta. Entonces tiene que haber más protección a los guardabosques, son héroes y heroínas, y tiene que haber un sistema preventivo mayor. Pero el aumento poblacional ya va demasiado alto, y el cambio climático también sí está, como dice usted, comprometida la vida humana, la viabilidad de la vida humana y la viabilidad de todos los otros seres vivos aquí que comparten la Tierra con nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Hay varias preguntas que ya están relacionadas con las anteriores que ya nos respondió. Entonces, no sé, a reservar lo que usted nos indique, si usted gusta continuar, y si quiere posteriormente podemos hacer otro combo de preguntas. Claro que sí, me encantaría continuar con algunas tesis que aquí traigo del parámetro para el control de convencionalidad ex oficio en cuestiones de derechos humanos. Les decía que hay dos sistemas de control de convencionalidad. Uno es el sistema de control concentrado de convencionalidad, que se hace valer a la persona juzgadora por
el mecanismo que contempla la posibilidad de expulsar una norma general del orden jurídico para el caso en que la interpretación conforme no sea suficiente y se tenga que expulsar por ser inconvencional. Y eso es a través del amparo de los medios de control constitucional, que comentaba hace rato, de la acción de inconstitucionalidad, de la controversia constitucional, del juicio político, del el sistema de reclamaciones en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y antes teníamos en nuestra Constitución, ahora ya no, es porque se reformó la facultad de investigación, que ahora pasó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y tenemos el control difuso, que también les comentaba, que implica que todos los órganos jurisdiccionales a lo largo y ancho del país, independientemente de si son formal o materialmente jurisdiccionales, están obligados a aplicar una norma general que estimen que es inconvencional. Ahora, el parámetro para el control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos, les voy a leer que también surgió del expediente varios 912/2010, dijo la Corte en relación con este parámetro lo siguiente. Dijo, el mecanismo para el control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente. Y el parámetro de análisis son todos los derechos humanos, aquí también esta fue una de las preguntas, contenidos en la Constitución, con fundamento en los artículos 1 y 133, así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que esa también de ser garantista y de ser pro derechos humanos, pues se tendría que aplicar. Acá hay un tema que sí les quiero decir que es importante. Uno de los aspectos pendientes de la justicia es que las sentencias de órganos jurisdiccionales inferiores es el que tiene que ver con que está relacionado con la reforma de 2017, de septiembre 15 de 2017, reforma constitucional, al artículo 17 constitucional, e implica que se privilegie el fondo sobre la forma. Entonces, nuestras sentencias en principio tendrían que erradicar todo lo que tiene que ver con los argumentos inoperantes, los argumentos que se califican de novedosos, los argumentos que se califican de ineficaces, y todos estos argumentos inoperantes, ineficaces, novedosos, sí tendrían que tener una excepcionalidad en su actualización que la regla general. Entonces, ese es un tema pendiente, porque la jurisprudencia que es obligatoria de acuerdo a la Corte en este parámetro para el control de convencionalidad, pues sí tendría que ser una jurisprudencia vasta en protección de derechos humanos, pero hay que saber ser garantista. También les puedo decir que la práctica te lleva a ser prudente, a ser ponderado y a saber ser garantista. Hay ocasiones en donde el garantismo no significa tener la espada desenvainada y todo lo que esté enfrente deshacerlo, porque tienes que construir, no deshacer. Tienes que sumar, no restar, para tener un derecho al futuro, sobre todo. Y se integra también este parámetro para el control de convencionalidad, además de con la jurisprudencia y la Constitución y los tratados y convenios internacionales, con los criterios vinculantes que les decía de la Corte Interamericana. En México, nuestra Corte Suprema primero dijo que solamente donde México haya sido parte. Sin embargo, en jurisprudencia posterior, que a mí me gusta mucho, la Corte dijo todos los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que el Estado mexicano, incluso en los que el Estado mexicano no sea parte. Antes, esos criterios, la Corte lo que había dicho que eran criterios orientadores, y ahorita ya no. Y luego, ¿cuáles son los alcances de este
control de convencionalidad y convencionalidad ex oficio. Se pensó por algún momento que el control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio es que siempre y en todos los casos se tenía, en 2011, estoy hablando de esa época, siempre y en todos los casos los órganos jurisdiccionales tenían que hacer un control de convencionalidad de las normas que aplicaban. Y la Corte ponderó eso también con el amparo directo en revisión 320/2012, y lo que dijo fue, no, dijo, la expresión ex oficio no significa que siempre y sin excepción los jueces a lo largo y ancho del país deban hacer obligatoriamente el control de constitucionalidad de los derechos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Y la Corte acotó y dijo, esta expresión significa que este tipo de control lo pueden hacer por virtud de su cargo los jueces, uno, aun cuando no sean jueces de control constitucional, es decir, todos los jueces, todas las personas juzgadoras del país. Y lo pueden hacer aun cuando no exista una solicitud expresa de las partes. Pero dijo, esto no significa que siempre y en todo momento y en todos los asuntos se deba hacer. Esto obedeció a que hubo una cierta... todo tiene que ver, hay una nueva reforma y empieza a interpretarse de determinada manera y luego se empieza a ponderar hasta que llega al punto medio y al punto correcto en donde empieza a caminar por sí misma. El poder reformador de la Constitución hizo también su trabajo, porque después de estas reformas de 6 y 10 de junio de 2011, comenzó a reformar la Constitución para que nuestra Constitución se actualizara a aquellos derechos que están en los convenios y tratados internacionales. ¿Cuáles, por ejemplo? Pues el derecho a la práctica del deporte, que no estaba contemplado antes de 2011, el derecho a la alimentación sana, el interés superior de la infancia, que ya les había dicho, el derecho humano a la cultura, que tampoco estaba contemplado. La mayoría de estos derechos se sumaron al artículo 4 constitucional, que hay quien le llama el artículo 4 el cajón del sastre, porque ahí encuentras todos los derechos nuevos después de 2011. Para mí el artículo 4 es si lo quieren llamar el cajón del sastre, pero es el mejor artículo que puede llegar a tener la Constitución, porque contempla, actualizado a la Constitución y contempla muchos derechos, derechos humanos que mimetizaron y la pusieron a la vanguardia junto con los tratados y convenios internacionales. Entonces es interesante. Ahora, otra de las tesis de la Corte, también esta es de 2016, o sea, no tiene tanto tiempo, se publicó en 2016, pero el asunto salió en septiembre de 2015. Dijo es una tesis aislada de la primera sala, y dijo que el control de convencionalidad ex oficio en el análisis de la procedencia del recurso de revisión en amparo directo debía constatarse la aplicabilidad de la norma como presupuesto lógico para su ejercicio, porque también empezó a ver que todo querían que fuera en esta época control de convencionalidad y que llegara a la Corte. Ahora, déjenme esta ya no la voy a ver, que tratándose los órganos jurisdiccionales del fuero local o de órganos jurisdiccionales administrativos, solo la inaplican, no hacen una declaración de inconstitucionalidad. En cambio, cuando es de control concentrado, nosotros en amparo, o la Corte en acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, sí declaran en su caso, cuando no hay otra interpretación, la inconstitucionalidad de la norma. Ahora, les decía, pero se tienen que seguir varios pasos en este control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio. La inaplicación de las leyes es una última alternativa. Primero se tienen que tratar de ver lo de la interpretación más amplia. Hay varios tipos de interpretación. Primero, la interpretación conforme en sentido amplio.
Esto significa que los jueces del país y todas las demás autoridades del Estado mexicano, porque una de las preguntas que me hicieron es si las otras autoridades del Estado mexicano están obligadas decían, a la jurisprudencia, no, las autoridades administrativas, pero sí también están obligadas a acatar el artículo 1 constitucional, porque en que los derechos humanos, el artículo 1 constitucional también permea a los otros poderes públicos. Y todas las autoridades en el ámbito de su competencia están obligadas a reparar, a proteger, a respetar y a reparar los derechos humanos que se hayan transgredido, todas. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo a través de las leyes, el Poder Ejecutivo a través de políticas públicas y el Poder Judicial a través de sus sentencias. Entonces, está esta interpretación en sentido amplio y se debe de interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos. Todas las autoridades en su ámbito competencial tienen que interpretar el principio pro persona para aplicarlo, tienen que favorecer siempre la protección más amplia de los derechos humanos a las personas justiciables. Luego pasa por la interpretación conforme en sentido estricto, que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad que les explicaba hace un rato de las leyes, preferir aquella que hace la ley acorde con los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Y esa es la esencia. Pero las tesis las pueden ustedes checar y quisiera contestarles más preguntas, todas las preguntas que ustedes tengan. Por favor, déjenme ver dónde se pueden ver, Nicole, para tener más interacción con... Sí, magistrada, en la parte de abajo del Zoom hay un apartado que dice preguntas y respuestas. En la parte de abajo, ajá, participantes. al ladito. Question and answer, sí, aquí está. Ahora, ¿y cuáles son las que? Ahorita son 6:17, entonces sería de atrás para adelante. Voy a leer, referente a la jurisprudencia y precedentes, nos podría explicar un poco sobre el cambio que hubo, con mucho gusto. En 2021 hubo una reforma constitucional y también a la ley de amparo, a la ley orgánica, y se crea la ley de carrera judicial. La ley de amparo existía desde 2013 y había una anterior, la ley de amparo en 1936, lo mismo la ley orgánica, y se crea esta nueva ley de carrera judicial y se reforma la Constitución. Antes, la jurisprudencia era, salvo en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, en donde eran obligatorias con un solo precedente que resolviera la Corte con la mayoría calificada, es decir, 8 en el Pleno, 8 de 11 ministros, y con eso era suficiente para las cuestiones de Pleno, o jurisprudencia de 4 de 11, perdón, 4 de 5 en las salas, pero ahorita, a partir de 2021, tenemos un sistema, se reforma en marzo la Constitución y la Ley de Amparo en junio de 2021, tenemos un sistema que se conoce un sistema de precedentes, y este sistema de precedentes lo que hace es que con un solo criterio de la Corte Suprema, es suficiente para que haya jurisprudencia, para que exista jurisprudencia. Ya no es como antes 5 sentencias en el mismo sentido, sin que medie una en contra, resueltas en distintas sesiones, que esa era la jurisprudencia por reiteración o la jurisprudencia por contradicción, lo que se llamaban contradicción de tesis, ahora se llama contradicción de criterios. Esta contradicción de tesis era cuando había criterios encontrados, claro, con una jerarquía muy marcada. No puede haber nunca contradicción de tesis ahora de criterios entre el Pleno y las salas, porque el Pleno es el que, por decirlo de alguna manera, el que prevalece, el que ordena con su jurisprudencia a todos los órganos jurisdiccionales del país, también a las salas. Las salas
a los plenos regionales, a los colegiados de circuito, a los juzgados de distrito, a los colegiados de apelación y a al fuero local, al fuero militar, a los tribunales administrativos, pero ya no tenemos en la Corte la jurisprudencia por reiteración. Tenemos la de contradicción de criterios y tenemos la jurisprudencia que es por precedente, que es nada más con un asunto que se dicte, pero sí tenemos todavía la jurisprudencia por reiteración, tratándose de los colegiados de circuito. Y los plenos regionales tienen nada más contradicción de criterios. Entonces, esa fue esta de acá, déjenme ver, referente a la jurisprudencia y precedentes. Esta ya está contestada. Luego, el licenciado Daniel Márquez Arroyo, él pregunta, y gracias por el buenas tardes y qué decentes son ustedes y se los agradezco mucho. Dice, en su consideración, hablando del control ex oficio, los juzgadores inaplican normas para privilegiar normas supremas, pero ahora con las sentencias interamericanas, si bien se precisó que arraigo o prisión preventiva oficiosa son inconvencionales, es válido manifestar en una sentencia que se inaplica la Constitución. No, esto lo hizo la Corte, pero no podríamos, hay tesis, no podríamos nosotros inaplicar la Constitución. Nosotros sí tenemos que seguir aplicando la contradicción de tesis 293, sí, 2011, en donde los límites constitucionales son los que nos rigen, porque si no nosotros, que somos órganos jurisdiccionales de inferior jerarquía a la Corte, incurriríamos en responsabilidad administrativa. Entonces nosotros definitivamente, en relación con la pregunta que si podemos inaplicar la Constitución, no, eso lo hizo la Corte, pero los otros órganos jurisdiccionales no pueden. O sea, estaríamos en una condición de incumplir la contradicción de tesis 293. Y luego hay otra pregunta que la hace el licenciado Manuel Alfonso Pérez Pastrana. Él dice, buenas tardes, ¿cuál sería la razón por la que los jueces inaplican el control difuso de la Constitución y prefieren enviar los asuntos a la Corte? Es que nosotros no podemos inaplicar la Constitución, porque eso lo hizo la Corte y quizá con un cambio en la prisión preventiva oficiosa, con un cambio de interpretación de esta contradicción de tesis que ya tenía la propia Corte como límites al control de convencionalidad, pero nosotros mandamos los asuntos a la Corte cuando hay un tema que todavía no ha resuelto la Corte de un estudio de constitucionalidad de leyes en amparo indirecto, que llega a la Corte como amparo en revisión, o amparo directo en revisión, pero tiene que ser además excepcional y un asunto para el orden jurídico nacional y que tenga un impacto en este orden jurídico nacional, un poquito como tienen en la Corte Suprema norteamericana, el stare decisis y el writ of certiorari, que tienen muy pocos casos que llegan a la Corte Suprema norteamericana para que no esté rebasado de asuntos, pero no podríamos declarar la inconvencionalidad de un artículo constitucional. La Corte lo hizo, pero la Corte es un tribunal constitucional, sus alcances son distintos. Hay otra pregunta del licenciado Ricardo Jesús Sánchez Jax, espero que esté bien pronunciado, que dice, magistrada, buenas tardes, disculpe, ¿en qué ejecutoria de la Corte se plantea la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, independientemente de que México no haya sido parte? Mire, fue una evolución jurisprudencial la que dice que México solamente las que como criterio orientador, ahorita le digo porque la estaba sacando hace rato, es una de las que les leí. Si me permite, la busco en el semanario judicial, lo tendría que abrir, y la otra aquí la tenía, dice inaplicación, pues ya se me escapó esta, lo relevante. ¿Me permite buscarlas esa, por favor? Porque ya hasta la otra se me pasó en las que estaba viendo aquí, pero déjenme, le vuelvo a cerrar. Y prometo mandarlo, La otra pregunta es, ¿la protección a los animales es parte del derecho humano a un medio ambiente sano?
Esa también es una gran pregunta. Mire, ha evolucionado, sí, sí está relacionado con el derecho a un ambiente sano, pero dice magistrada, de proporcionar con el número de la tesis de la primera sala relacionada con el control de convencionalidad ex oficio. Sí, ahorita les doy las tesis más importantes que tengo. Es más, voy a compartir en un momentito pantalla y se las voy dando para que salgan las tesis. La protección de los animales hay que verla también en diversas vertientes. Una de las vertientes son los animales que se encuentran en la vida silvestre y ellos tienen derechos, se han protegido a los delfines, por ejemplo. Los delfines en esta sentencia eran tomados de su hábitat natural y los utilizaban para cuestiones de recreación o ponerlos a hacer actividades o para cuestiones de los niños que estuvieran con alguna enfermedad como autismo, no es enfermedad, alguna condición, porque no se llama enfermedad, condición, y eso. Sin embargo, estos animales mamíferos, los delfines, fallecieron y allí lo que se dijo en esa sentencia fue, la mayoría fallecieron, que no tuvieron los cuidados debidos a los animales. Hay leyes de derechos de protección animal, esa es una vertiente. La otra vertiente es los animales como parte de la familia en familias multiespecie, también que se les dé un tratamiento como parte integrante de una familia. Y la otra vertiente es la del no maltrato animal, y eso es un tema que está surgiendo en la actualidad por la crueldad animal del ser humano hacia los animales. En materia ambiental, pregunta María Esther Pérez Santiago, sí, claro que se aplica el control difuso de constitucionalidad. Y me están pidiendo las tesis. Sí hay restricciones a la interpretación conforme también. La primera es que tienes que escoger la interpretación, en vez de expulsar como primer punto la norma, tienes que escoger aquella que sea acorde a la Constitución. Y aquí ahorita están preguntando el licenciado Jesús Jiménez Granados si el control de convencionalidad difuso implica que todas las autoridades judiciales y no jurisdiccionales están obligadas a aplicar una disposición constitucional o leal que va en contra de la Convención Americana. Las no jurisdiccionales no están, ellas lo que tienen que hacer es respetar los derechos humanos en los términos del artículo 1 constitucional, que dice todas las autoridades dentro de su ámbito competencial están obligadas a respetar los derechos humanos y a repararlos cuando hay una violación, pero el control de convencionalidad difuso lo hace un órgano jurisdiccional a fuerzas, material o formalmente jurisdiccional. ¿Y qué se entiende por materialmente jurisdiccional? Los tribunales administrativos, por ejemplo, que pertenecen al Poder Ejecutivo, pero que realizan funciones materialmente jurisdiccionales. Entonces, eso es lo que sucede con el control. Y ahorita, si la Corte resolvió que era inconvencional la Constitución en cuanto a la prisión preventiva para resolver un caso en concreto en donde se presente este supuesto, ¿cómo debería de ser el sentido para resolverlo? No, depende del órgano jurisdiccional. Nosotros tenemos que aplicar la contradicción de tesis 293/2011. Nosotros no podemos declarar inconvencional un artículo de la Constitución. La Corte lo hizo con la prisión preventiva oficiosa, pero fue el pleno de la Corte. Y ahí están los argumentos, pero nosotros no podríamos hacerlo. ¿Y cuál es el sentido? Lo que sí puedes remitir el asunto a la Corte para que la Corte tiene dos posibilidades para conocer todos los asuntos. La primera, que es la facultad de atracción, y la segunda, la competencia originaria. Con facultad de atracción, la Corte puede ver hasta un asunto en donde se esté resolviendo un ilícito del fuero local.
esa es la facultad de atracción, aunque sea fuero local y aunque sea un órgano jurisdiccional que deba de conocer de ese fuero local. Entonces, la facultad de atracción es importante que la siga teniendo la Corte. Sí, esa es la de la familia multiespecie, ya es otra de las preguntas. Gracias, Marco Antonio. Bueno, pues les voy a poner ya que prácticamente ya terminamos la clase, pero déjenme nada más abrir las tesis que les traía aquí, pero a mí me parece que es más importante porque las tesis, y veo que tienen, ustedes son jóvenes y las tecnologías de la información las pueden sacar de son muy buenos manejando las tecnologías de la información. Entonces, aquí más importante las preguntas y respuestas que esto. Miren, aquí puse que es del Colegio de Jóvenes Estudiantes. Esta fue de las primeras tesis que salió del expediente Varios 912-2010. Lo que les recomiendo es que busquen, ahorita que termine la clase, el Semanario Judicial de la Federación en la página de la Corte. Pónganle pónganle Varios 912 para que vayan viendo cuáles tesis salieron hace 12 años, ya casi el próximo año 13, de lo que fueron los dos modelos de control de constitucionalidad. Aquí cuál es el parámetro que se debe estudiar en este parámetro de convencionalidad, que es la jurisprudencia del Poder Judicial, los derechos humanos. Mire, aquí está justo la que estaba buscando, una de las tesis, los criterios vinculantes de la Corte Interamericana, y dice los criterios orientadores. Esto ya cambió. Ya no son nada más los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la Corte Interamericana, sino todos los asuntos en donde la Corte Interamericana haya emitido jurisprudencia son ya obligatorios, que ahorita se los saco. Pero esta es la 160-526. ¿Ok? Luego está el control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio, que es el significado y alcance. Lo que les explicaba hace ratito, la expresión ex oficio no significa que siempre y sin excepción los jueces deban hacer obligatoriamente el control de constitucionalidad, sino tienen que ver, uno, se puede hacer por parte de todos los jueces cuando no haya una solicitud expresa, pero no necesariamente en todos los asuntos. Entonces, esa es una buena tesis. Esta también, para ver si la conoce la Corte, el asunto, se tiene que haber aplicado la norma o inaplicado la norma como presupuesto de que procede el recurso de revisión. Y esta me parece, esta es la 18 diagonal 2012, también deriva de una contradicción de tesis. Fue después de la 293-2011, se vieron estas dos tesis. Y esta tesis dice control de constitucionalidad y de convencionalidad mediante reforma de las reformas de 10 de junio de 2011, cuando se modifica el artículo primero, y dice, con anterioridad a esa reforma, de conformidad con el texto del 103, fracción primera, se entendía que solamente el único facultado para ejercer el control de constitucionalidad éramos los órganos jurisdiccionales federales en lo que es el juicio de amparo o la acción de inconstitucionalidad o la controversia constitucional. Pero a partir de las reformas del artículo primero, son todos los órganos jurisdiccionales, pero solamente pueden inaplicar la norma. Esta parte es importante. Y cómo se debe de interpretar, muchas de estas fueron preguntas que ustedes hicieron. Siempre se favorece en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, con el principio pro persona. Y luego está esta otra de la interpretación conforme, en una de estas tesis más abajo. Miren, esta de la restricción interpretativa del fuero militar, esta fue una interpretación conforme que hizo la Corte. Esta deriva también del expediente Varios, 912-2010. Lo que se declaró, dice, incompatibilidad de este artículo 57, fracción segunda del Código de Justicia Militar. Lo que decía ese código es que cuando un militar
cometía un ilícito se tenía que juzgar por el fuero castrense, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso, que es el de Rosendo Radilla Pacheco y otros, que recomiendo su lectura, dijo que no, cuando hay como sujeto pasivo del delito un particular, no se puede ir al fuero militar, sino porque el sujeto pasivo, en este caso sus familiares, que tenían derecho a la verdad también, y la Corte Interamericana dijo el caso no se cierra hasta que aparezcan los desaparecidos. Entonces, dijo la Corte Mexicana, la actual redacción del 57, fracción segunda del Código Militar es incompatible con el artículo 13 constitucional, e hizo la interpretación conforme la Corte Mexicana. Pero estas tesis las pueden ustedes sacar del semanario judicial. Para cerrar la clase, yo les recomiendo que cada viernes estén muy al tanto de lo que la Corte publica en las tesis semanales, e igualmente que tienen ustedes derecho a conocer las versiones públicas de todas las sentencias que sacamos en el Poder Judicial de la Federación, porque así está en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, y empiecen a ver las tesis, las sentencias que sacamos, para que analicen las consideraciones y que las vayan paulatinamente estudiando. Entonces yo con esto, a ver si hay una pregunta más, me pongo a sus órdenes. Si existe jurisprudencia en usos y costumbres y en control de convencionalidad, esa también es una pregunta interesante. En el caso de México, tenemos un país pluricultural, basado originariamente en lo que se conoce como pueblos, basado en sus pueblos originarios. Ellos tienen una cosmovisión distinta que se tiene que respetar, usos y costumbres también, y un sistema normativo particular que todas las autoridades de todo el Estado mexicano también tenemos que respetar y aplicar. Y se tiene que, las personas que se autoadscriben como personas indígenas se considerarán y se les dará el tratamiento que el artículo 2 constitucional establece por las instituciones del Estado mexicano. Y sí, porque la pregunta era, estaba yo, con usos y costumbres y en control de convencionalidad siempre. Sí, siempre a favor en cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, de los cementerios, con esos usos y costumbres, que se resolvió el caso aquí en la Ciudad de México, para que se respeten la forma en la que se ve a la muerte con esta continuidad, y cómo se le da a la tierra madre a sus muertos, porque ella a su vez les dio a sus vivos. Y eso fue un caso que se resolvió. Pues muchas gracias. Y decirles que en los tiempos complejos lo más importante que hay es tratar de tener certeza, y que vean cómo la jurisprudencia ha ido evolucionando y cómo la justicia también tiene que ir dando respuesta y tiene que ir cambiando a las demandas sociales. Por mi parte, yo se los puedo decir como juzgadora desde hace 14 años y en la justicia estoy desde hace 28 casi años, que quiero servir y quiero servirles a ustedes, y quiero que ustedes se sientan orgullosos y orgullosas de su poder judicial, y cómo también vamos cambiando a esos reclamos que tienen por justicia, una justicia de fondo, una justicia expedita, que nunca pierdan la ilusión, nunca pierdan tampoco la visión de que puede haber un mundo mejor, y solo así vamos a luchar por un futuro y por una justicia que responda. Y también mecanismos alternativos, Nicole, que he defendido en Justicia Cotidiana, los mecanismos alternativos, pero ya sería esa otra historia, Mine. Las partes llegan ellas a la propia solución de su asunto. Termino diciendo que siempre tengamos una ilusión para un mundo mejor y que lo busquemos. La Corte presentó la clase magistral Interpretación conforme y principio pro persona,
impartida por la magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero. La Corte contigo.